¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este programa Agenda Mediática. Como ya es una costumbre, los saluda Luis Ángel Hurtado. El día de hoy tenemos un súper invitado al cual aprecio mucho, maestro muy querido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tenemos el gusto de que hoy platique con nosotros el doctor Felipe López Veneroni, especialista en diferentes ámbitos de la comunicación, tanto gubernamental como también política, y últimamente ha profundizado en temas de semiótica y principalmente en el ámbito de la desinformación. En ese sentido, esta plática que tenemos hoy es para ver básicamente sobre dos temas que tienen que ver con el tema precisamente de la desinformación por una parte, pero también con el papel que está jugando esta desinformación en el ecosistema mediático en México actualmente. Doctor, le doy la más cordial bienvenida a Agenda Mediática. Muchas gracias, Luis Ángel, muchos saludos y un placer estar contigo. Un gusto de veras participar en esto. Entre más se socialice esta discusión, será mejor. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, en ese sentido quisiera hacerle esta primera pregunta detonante para empezar a abordar este tema. Básicamente me gustaría saber qué opinión tiene acerca del papel que actualmente está jugando la desinformación en esta coyuntura que estamos viviendo, sobre todo porque estamos viendo una coyuntura en la cual se están desarrollando o versan dos ecosistemas distintos, dos ecosistemas mediáticos distintos. Por una parte tenemos a los actores tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, pero hoy en día también tenemos a los actores, los nuevos actores mediáticos que son las redes sociodigitales y por supuesto Internet. ¿Cómo ve el papel que actualmente está jugando la desinformación en estos dos ecosistemas? Bueno, mira, hay que partir de un hecho que la desinformación siempre ha formado partes, como digamos, las partículas de antimateria siempre han estado ligadas a las partículas de materia. La desinformación siempre ha estado presente en el contexto humano. Yo diría, y citando aquí a un viejo filósofo de la comunicación, que es Jürgen Habermas, que la comunicación nace precisamente de la distorsión sistemática. Muchas veces al hablar decimos algo que no queda claro y continuamente tenemos que regresar a lo que estábamos tratando de decir para que corresponda a lo que estamos diciendo y consecuentemente se entienda. Si hay una función natural en la lengua que es la de la incertidumbre. En esto, digamos, habría un acuerdo general en términos de lingüística. Y en ese sentido, todo discurso se puede prestar mucho a un malentendido. Hay dos tipos de malentendido. El que es, digamos, interno propio del sistema de la lengua, que para eso existe precisamente el diálogo. Todo Platón es un ejercicio precisamente de clarificación semántica para llegar a un acuerdo y decir de qué estamos hablando, ¿no? Pero también hay una, digamos, desinformación o una distorsión que podríamos llamar intencional. Cuando adrede se busca introducir un elemento de ruido, un elemento de distorsión que haga confuso y difícil entender la situación y que incluso recurriendo al lenguaje, en vez de poder clarificar y entender mejor las cosas, se vuelven más oscuras y más complejas. El clásico ejemplo que nos es común a nosotros es Cantinflas. Recordarás la película, ahí está el detalle, en la escena del juicio, donde realmente es toda una serie de equívocos, claro, ahí de manera cómica, etcétera, pero que podrían tener una consecuencia terrible porque lo habrían podido enviar a prisión o al paredón, ¿no? Entonces, hay que entender que en todo fenómeno de transmisión de información siempre hay un elemento de riesgo y, digamos, un elemento subsidiario que es potencialmente desinformativo. Lo que hemos visto ahora, y tocaste tú el punto de los medios convencionales y las plataformas digitales, es que este elemento de desinformación tiende a circular primero mucho más rápidamente y de manera mucho más amplia, precisamente gracias a estos medios paralelos. No es casual que se hable de cuando se comenta algo, se dice algo y empieza a circular en las plataformas digitales, digamos, se volvió viral. Y no deja de ser interesante que se utilice esa palabra justo ahora que estamos precisamente enfrentando un virus de la magnitud del COVID. Entonces tenemos una especie como discurso informativo tradicional
que proviene de los medios, y un paradiscurso o un paralogos discursivo que circula en estas plataformas digitales, particularmente en WhatsApp, que de alguna manera, siendo una plataforma digital, es una plataforma digital privada, porque cada quien da de alta una cadena de amigos, primos, conocidos, etcétera, que se puede ir ampliando, pero no es como el caso de Facebook o de Twitter o de YouTube, donde sí hay, digamos, una estructura general y entonces pueden vigilar lo que estás diciendo. De hecho, me ha pasado en Facebook que subo alguna referencia a alguna falsa información. Me pasó con aquello de Nostradamus. Alguien subió un meme diciendo que Nostradamus ya había previsto del COVID. Entonces yo lo subí como ejemplo de una posverdad. Y el propio Facebook me eliminó la publicación, me la bloqueó. Me dijo, porque esto es falso. Digo, pues es lo que estoy tratando de decir. Pero bueno, en caso de WhatsApp, no. No hay realmente nadie que vigile. Entonces, podríamos jugar con el concepto del chisme, podríamos jugar con el concepto del rumor, que, repito, ha sido un fenómeno estudiado desde los griegos. Y hago un paréntesis, lean el Gorgias de Platón, y ahí viene precisamente estos trucos de la retórica que permiten a un hablante hacer pasar como verdad algo que no necesariamente lo es. Platón fustiga a Gorgias diciéndole, eso no es un arte, es una técnica y es una técnica perversa. Pero bueno, no entremos en esa parte de la filosofía del lenguaje. Lo cierto es que ahora estamos enfrentando muchísimas fuentes de información. Y es una paradoja porque en vez de pluralizarse, en vez de tener más accesos, lo que tenemos es un efecto de saturación y de dispersión. Yo creo que es muy importante entender esto. En una situación de angustia, en una situación de crisis, donde hay zozobra, donde hay incertidumbre, no cabe duda que el terreno se vuelve muy fértil para todo tipo de comentarios y de digamos, discursos que no necesariamente corresponden a la realidad. Recuerdo en el sismo del 85 el caso de aquel Monchito, ese niño que si existía, que si no existía, y se volvió una verdadera cadena, aún sin existir todavía WhatsApp, pero se volvió una cadena de rumores que incluso fue recogida por la prensa. Fue el caso también del chupacabras. No sé si recordarás, en los 90, tú a lo mejor estabas muy chico, pero fue un motivo también, hasta los noticiarios tuvieron que sacar información al respecto. Y en el sismo del 17, pues el caso de Frida Sofía es el más significativo. Entonces, no es algo nuevo, lo que sí son nuevas son las tecnologías por las cuales este tipo de paradiscursos empieza a circular de una manera mucho más amplia y mucho más rápida. Creo que son fenómenos naturales que de alguna manera responden a esa angustia, responden a esa incertidumbre y zozobra. A veces, cuando son de manera espontánea, contingente, surgen, digamos, de la propia actividad de la gente, no pasan de ser rumores que de alguna manera se comentan, pero no tienen ningún efecto real. El problema es cuando son intencionales, porque entonces sí hay precisamente una fuente que no podemos identificar que está generando este tipo de mensajes con un objeto muy claro: aumentar la incertidumbre, aumentar la zozobra, generar lo que puede ser una situación de miedo, de angustia, en algo de pánico, con fines que pueden ser políticos, que pueden ser comerciales, económicos, pueden ser para desprestigiar a un competidor, pueden ser ya sea en la política o en la economía, pueden ser para desprestigiar simplemente a alguien que se opone a ciertas cosas. Lo vimos mucho en la campaña presidencial en México del 2006, la creación de todo este argumento del peligro para México, etcétera. En la del 2018 también empezó a circular mucho la especie de que prácticamente si llegaba quien hoy está en el poder, iba a haber prácticamente una expropiación de todo tipo de propiedades, que si tú vivías en una casa grande y además eres una pareja, te iban a meter una familia entera. Es decir, esto genera una situación de incertidumbre, de miedo, y evidentemente fue generado con el objeto de desprestigiar políticamente a alguien.
El problema, me parece, Luis Ángel, y pues, amigos que nos están viendo, es cuando, además de esta cadena, digamos, de paradiscurso a través de estas plataformas como WhatsApp, que me parece la más precisa para señalar esto, es cuando los propios medios, aquellos en los que deberíamos de confiar, aquellos que deberían de ser un referente de credibilidad, incurren intencionalmente en estas prácticas. Yo en este caso del COVID, si se puede señalar, hablaría de 3 casos que me gustaría explicitar, porque muestran que esta tendencia es algo que rebasa el carácter, digamos, de chisme, de dime y direte, y se puede convertir en una forma de discurso informativo que afecta muchísimo las políticas públicas y lo que debería ser la credibilidad en instituciones que se están encargando precisamente de atender la pandemia. Si me autoriza, cito 3 casos de Sí, medios adelante, adelante, conocidos doctor. que me parece que son graves. Empezaría por Reforma, que es un periódico que tiene una tradición muy interesante, tiene un origen muy particular, pero que a últimas fechas ha claramente tomado una posición política, lo cual es muy legítimo, pero sería todavía más legítimo si hiciera explícito ese desplazamiento hacia una posición. No es nada grave que un medio se muestre de manera crítica ante el ejercicio del poder, al contrario, esa es su función. El problema es cuando lo hace jugando con la información. Y aquí hay un primer elemento de esto que podríamos llamar las noticias falseadas o fake news, que forma parte también de este paraguas más amplio que es la posverdad. Puedes tener un elemento que sea verídico, pero la forma en que construyes la noticia saca ese elemento de su contexto original y lo proyecta hacia elementos de relación que no necesariamente son ciertos. Entonces, con ese elemento de veracidad, es muy fácil creer todo el resto del discurso, aun cuando ese resto del discurso realmente no corresponda a la realidad. Me refiero concretamente a una portada. Ayer o antier volvieron a sacar otra, hoy, en el sentido de un médico que habla de que en México hay 1 millón de infectados, etc. Pero me refiero en concreto a la portada donde decían que el presidente había derrochado 500 millones de pesos en la compra de un estadio de béisbol. Esto fue hace poco, finales de marzo. No, en abril. Y entonces, bueno, fue muy sorpresivo porque la reacción inmediata que se dio precisamente en Twitter, en Facebook, es que, bueno, es el colmo, es un total desparpajo, no hay preocupación o interés por la gente que está sufriendo la pandemia, etc. Si tú revisas bien los hechos, se trata de una compra que se hizo en febrero de este año. No fue un derroche, sino fue una compra que se había pactado a petición del gobierno estatal de Sonora. Y esa petición era porque el gobierno de Sonora dijo, yo ya no puedo mantener este estadio, que formaba parte del sistema estatal de actividades culturales y recreativas. Ciertamente sabemos que AMLO es una persona que le gusta mucho el béisbol, que lo quiere fomentar. Entonces, se pacta esta compra desde el 2019 y se lleva a cabo en febrero del 2020, insisto, a petición del gobierno del estado de Sonora y con la recomendación o prácticamente la condición de que los recursos derivados de esa compra se aplicaran precisamente a cuestiones de salud y de programas sociales. Reforma lo plantea como si hubiera sido en el mismo abril, es decir, 2 meses después, y a la mitad de la pandemia. Si recuerdas, la Organización Mundial de la Salud no declaró la pandemia como tal, sino hasta el 11 de marzo. Y esto se hizo en febrero, es decir, cuando todavía no teníamos una idea exacta de qué es lo que se nos venía encima. Entonces, ese es un ejemplo de un manejo muy tramposo de la información. Sí hay un elemento de verdad, pero incluso el elegir un verbo como derrochar, ¿no? En vez de adquirir, que hubiese sido el término correcto desde el punto de vista informativo, pues ya nos indica un ejemplo de para dónde va ese tipo de noticia, ¿no? En el momento en que se planteó y la forma tan descontextualizada como se presentó. Entonces, ese es un caso. El otro caso es de La Jornada.
que es un periódico también muy serio, el cual yo respeto mucho, pero que tomó una circular de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde ella, dirigiéndose a directores generales, directores ejecutivos, subdirectores y coordinadores, invitaba a que donaran una parte de su sueldo, como ella lo haría, para apoyar en toda esta cuestión de atender al COVID, contratar personal médico, etcétera. Pero la jornada presentó la información, Proceso. Ofrezco una disculpa, fue Proceso el que sacó la nota. Pero Proceso presentó la información como si Claudia Sheinbaum estuviera prácticamente obligando a los doctores a donar su salario, cuando era exactamente todo lo contrario. O sea, nuevamente, hay un elemento de verdad, existe la circular, sí se pide a los altos funcionarios del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México que, si pueden, si quieren, donen parte de su salario como lo hace la propia jefa de gobierno. Pero la forma en que presenta el proceso de información parecería que ella está dándole la orden a los médicos de sacrificar sus ingresos con motivo del COVID. Entonces, es otro ejemplo que, claro, se puede desmentir, se puede clarificar, pero el daño, el impacto que tiene es muy negativo. Y el tercero, ahora sí, es de la jornada. No sé si recuerdas que muy al principio de la emergencia, de la contingencia, un grupo de académicos, de intelectuales, exrectores, etcétera, hicieron un documento donde cuestionaban la forma en que se venía atendiendo la pandemia. Sugerían que había que tomar otro tipo de medidas, que había que generar un plan de atención, sobre todo pensando en la parte final de la pandemia, cuando habría que reactivar la economía. Y ellos mismos se ofrecían a formar parte de un equipo más amplio para diseñar este plan. Sin embargo, cuando ves el encabezado de la jornada, dice, académicos e intelectuales alaban las medidas tomadas por el gobierno, cuando no era eso lo que decía el comunicado. Estos son 3 ejemplos de medios serios, medios reconocidos, que tienen una gran trayectoria profesional, pero que en estas situaciones parecería que de repente dan un giro, adoptan una postura, ya sea a favor o en contra de alguien o de algo, en este caso, digamos, de la forma en que el gobierno está atendiendo la pandemia, y lejos de ayudar a entender mejor la situación, lejos de presentar información validada y verificada, y sobre todo, lejos de respetar el contexto real en el que ocurren los hechos que informan, pues presentan una visión distorsionada, tergiversada de los hechos. Es una pena, pero en México, y ahorita con esto termino esta parte, ya en México no tenemos la costumbre de leer a fondo. Esto, digamos, está incluso documentado en términos de libros y demás. Y tenemos una cultura informativa de llevarse mucho por el encabezado. Entonces, parecería que basta con leer el encabezado para ya tener el contexto y la información completa. Y este es el daño que generan ese tipo de encabezados, este tipo de noticias, que si lo sumas a las cadenas paralógicas que se dan en WhatsApp y demás, bueno, aumentan el estado de incertidumbre, angustia y zozobra. Doctor, usted acaba de tocar 3 elementos que forman, digamos, que la estructura de la desinformación. Por una parte, tenemos esta desinformación que ha estado siempre presente a lo largo de la historia de la humanidad, que es esta desinformación no deliberada, o sea, es esta desinformación que no se hace con dolo. Pero por otra parte tenemos un segundo elemento que es precisamente la desinformación que sí tiene un dolo o si es deliberada. Entonces tenemos entendidos estos 2 actores que están presentes y sobre todo este último actor lo vemos reflejado también en otro tercer actor que usted ya también toca, que es el papel de los medios de comunicación. Actualmente, ¿qué papel es el que están jugando los medios de comunicación en esta coyuntura y en esta ecología mediática que estamos viviendo en el tema de la desinformación? Es una pregunta muy, muy interesante por 2 razones. Creo que uno de los problemas graves de la comunicación pública de esta administración
ha sido la concentración en la figura presidencial de todo el discurso. Entonces, en vez de ver un gobierno en acción, lo que estamos viendo es un presidente que opina de todos los temas, contesta todas las preguntas, a veces lo hace de manera, pues digamos, bien, creíble, con datos, otras veces se ve que improvisa, que no tiene todos los elementos en las manos, entonces dice cosas que luego hay que desmentir o clarificar, etc. Pero, de hecho, al inicio de la pandemia, sí había una presencia, me parece que excesiva, de la figura presidencial, con posiciones y discursos enunciados que parecía desautorizaban lo que ya comenzaba a recomendar tanto la Organización Mundial de la Salud como la propia Secretaría de Salubridad de México. Sin embargo, hay que reconocer una cosa: el subsecretario de Políticas de la Salud y Prevención a la Salud, que es Hugo López-Gatell, ha mostrado ser un verdadero actor político importante, porque además de operar un poco como vocero, también está al frente de la atención de la pandemia. Creo que ha despertado más confianza y credibilidad que desconfianza, aunque hay sectores que no están muy convencidos de las cifras que se ofrecen, etcétera. No es una persona que haya, digamos, hecho alguna declaración rimbombante, fuera de contexto, salvo quizá aquella de que el presidente no contagia si no es una fuerza de otro tipo, ¿no? Ahí sí fue muy, muy cuestionado. Pero en general creo que ha logrado establecer una línea informativa creíble, sostenida, con base en datos que presenta. Podemos o no estar de acuerdo con lo que nos dice, pero no es algo que le salga de la cabeza. Se ve que hay todo un trabajo detrás de esto. Y fue muy claro desde un principio en que una pandemia tiene varias fases, pero al principio ese mensaje, precisamente por la interferencia presidencial, no se alcanzó a entender muy bien. Hablaba desde, me parece que enero, febrero, de la existencia de 3 grandes fases, aunque ya creo que son 6 las que reconoce la Organización Mundial de la Salud. Hablaba de que había que tomar una serie de medidas de distanciamiento, etcétera, y creo que finalmente ha sido tan enfático en lo de quédese en casa, guarde la distancia. No es una persona muy convencida del cubrebocas, pero finalmente lo señala, dice, pues no les va a hacer daño, úsenlo. Y creo que ha logrado establecer una línea bastante creíble que, de hecho, ha alarmado tanto a la oposición como a algunos medios que se sienten un poco excluidos de la jugada. Si recuerdas, en administraciones pasadas, el gobierno solía recurrir a una empresa mediática en particular, que era Televisa, que prácticamente se convertía en vocero oficial, ¿no? Ahora no. De hecho, se establecen estas conferencias de prensa, tanto las matutinas como las vespertinas, que por cierto, en muchos lugares en Twitter ya se habla de la telenovela de las 7, como si fuera, digamos, una cuestión programada ahí para el esparcimiento. Y tiene seguidores. Ha sido un fenómeno mediático López-Gatell, hay que reconocerlo y habrá que estudiarlo, porque de repente se desplaza la figura presidencial, con lo cual no quiere decir que se minimice, y aparece lo que muchos deseábamos. Empezamos a ver al gobierno en acción, más allá del presidente. Hay un poco de límite de tiempo, entonces no sé si me estoy excediendo, pero creo que lo está haciendo bien López-Gatell, y lo que han demostrado los medios es que no tienen periodistas preparados para atender una conferencia de prensa. No solo, yo diría que hay una relación ahí muy perversa, en el sentido de no te creo, no confío porque no te creo, y no te creo porque no te entiendo. Creo que hace falta, lo que está demostrando la cobertura de estas conferencias es que hace falta periodismo especializado en México. Que los medios deberían de tener una forma de alguna manera, un pool de periodistas que realmente, aunque no sean especialistas en epidemiología, sí estén más cercanos a los fenómenos de la estadística, que la estadística no refleja números reales, sino tendencias, etcétera, ¿no? Entonces,
ha sido una forma muy interesante de actuar el gobierno porque ha puesto un personaje, al igual que Brart, al igual que Rocío Nale, que han ganado espacios mediáticos, que han impuesto o han logrado poner su agenda y de alguna manera están demostrando una cierta independencia respecto de los medios de información tradicionales. Y eso creo que no ha sido muy del agrado de algunos medios y sobre todo, bueno, en aquellos casos donde, si recuerdas, esta administración ha recortado en más del 50% la publicidad oficial que se entregaba tradicionalmente a los medios. Estás hablando de varios miles de millones de pesos. Entonces hay un cierto resquemor, una cierta, digamos, resentimiento mediático a la forma en que se relaciona el presidente y su gobierno con los medios de información. ¿Dónde quedan las audiencias, doctor? Sobre todo, le pregunto esto porque básicamente usted, como ombudsman de una televisora pública y por la trayectoria que tiene, ¿dónde quedan las audiencias en todo este fenómeno que estamos viviendo político-mediático, pero sobre todo el papel de la desinformación? ¿Dónde quedan los derechos de las audiencias, sobre todo por el caso de TV Azteca, ¿dónde quedan esas partes, dónde situamos al ciudadano y dónde se puede hacer o se puede esperar? Es entonces también este derecho, que es un derecho fundamental en toda democracia, que es el derecho de las audiencias. Bueno, es fundamental eso que dices porque precisamente yo tuve la oportunidad de participar en una reunión en febrero con el Consejo Ciudadano de Programación del Canal 11, yo como defensor de la audiencia, donde lo primero que establecimos con el director del canal, el licenciado Álvarez Lima, era la importancia de que, en este caso, Canal 11 ofreciera información únicamente de fuentes validadas. El acuerdo que se tomó en esa sesión fue, primero nuestro referente central será la Secretaría de Salud, pero al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Johns Hopkins University y el CDC de Atlanta. Esas iban a ser las fuentes que íbamos a manejar, que iba a manejar el canal. Pensando en lo siguiente, si tenemos un compromiso con la audiencia, ese compromiso es no de decir una verdad irrebatible, pero sí decir los datos de fuentes confiables, que además, y ese es el problema de la desinformación, que pueden y deberían ser verificados y cotejados con otras fuentes. Entonces, cuando menos en lo que me corresponde, dentro de Canal 11, estoy seguro que el Canal 22, Radio Educación, todo lo que es el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, actuó de la misma manera. Es decir, no se está tratando de extrapolar o proyectar la imagen política de nadie, sino recurrir a fuentes de información que para este caso específicamente podrán cuestionarse otros programas, pero para este caso específicamente sí se tomó en cuenta que las audiencias merecían tener información de fuentes verificables, de fuentes reconocidas. Y creo que esto resalta el compromiso que se tiene precisamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la radiodifusión como una actividad de interés público general. Porque de otra manera lo que tenemos es, nos gana el sensacionalismo, nos gana la extravagancia y el ruido. Y eso es lo que, cuando menos, los medios públicos han tratado de evitar. Perfecto, doctor. Se nos pasó muy rápido el tiempo. Le agradezco que haya estado con nosotros en este programa Agenda Mediática, con el tema que básicamente tiene un tratamiento desde diferentes ópticas y sobre todo porque es un tema muy actual, que es el tema de la desinformación y esta vinculación que tiene muy directa con los medios de comunicación y el papel básicamente también de las audiencias. En ese sentido, esperamos volver a contar con su opinión en una futura entrevista para otros temas, en otra coyuntura. Le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, doctor Felipe López Veneroni, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy buena tarde. Muchas gracias, Luis Ángel, y saludos a todos.